¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, gente de cultura? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Es tarde a la noche, como todos los lunes vamos a hacer Nadie es Perfecto con el Tano Spinelli. Vamos a esperar a que se conecte. En instantes nomás se va a estar conectando. Y hoy vamos a hablar del falso 9. Un tema un poco trillado, dirán ustedes. Pero bueno, vamos a desmenuzar un poquito la cuestión. Acá ya se unió el Tano. Vamos saludando a la gente que se va uniendo de a poquito. Vamos a sumarlo al Tano. Tano. Se suma gente de a poquito a la transmisión. Se está sumando el Tano en estos momentos. Yo me sigo tomando unos mates. Total, las 9 de la noche en cuarentena no hay muchos horarios, ¿no? ¿Cómo andás, Facu? ¿Bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, ¿Qué remerita pegaste, le quise poner un poco de... Viste que acá no hay canje. Entonces, como no hay canje, dije, bueno, voy a usar mi propia decisión de ropa. Y nada, dije, bueno, hay que empezar a luquearse bien. Y bueno, me parece que estoy vestido bien para la ocasión. Voy a mandar un mensaje, voy a mandar un saludo al arquero de la primera de futsal de Racing, que Ah, es mi ok. primer arquero también, a Marquito Ferreira, que vamos a hablar de falso 9, que él es un falso 9, hace goles atajando. ¡Apa! Ese deporte que juega él, ese deporte Eh, particular que juega él, que Es, los arqueros hacen goles. es un poco raro, ¿no? Pero bueno, está bien, está No, permitido, la gente lo avalan. estás muy Iván Drago, Puede estás ser, muy Iván pasa Drago. lo que pasa es que tenía un look un poco vikingo y ayer dije, bueno, me achuro un poco y le di de largo. Me parece que fue demasiado. Hay una chica Cari que dice, ¿qué te hiciste en la cabeza? Lo que te conoce. Sí, creo que me conoce ella. Pasa que no me quiso arreglar atrás, no voy a mostrar atrás porque... Ah, te iba a decir si fue ella o te lo hiciste solo. No, lo hice solo, pasa que la parte de atrás, viste, es complicada. No, 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 no. está claro que lo hiciste solo, sí, sí. Obvio, más vale, es Me difícil, puse a pero bueno, pensar, no. me puse a pensar automáticamente, mientras te veía la remera de la Unión Soviética, Sí, ¿en qué si la Unión tiempo? Soviética alguna vez jugó con falso 9. Automáticamente te vi la remera y dije, ¿tenemos algún falso 9 de la Unión Soviética? Yo no Habría que recuerdo, hurgar. Yo no recuerdo. Vos tenés más... yo no recuerdo. Pero sí muchos selecciones, inclusive equipos de la ex cortina de hierro, ¿no? Del Sí. movimiento comunista, han sabido tener falsos nueve. Han sabido De hecho, tener, eso sí. una selección emblemática como Hungría, por ejemplo, Tal ¿no? cual. Vamos a darle pie ya que Pero estamos un no tirador vamos a ahondar todavía. Falta para que hablemos de Hungría. de Eh, centros el Tano. vos me querías preguntar Yo, algo yo, sobre el tema del falso 9. exacto, yo voy a empezar por otro lado. Vamos a empezar por otro lado, vamos a hablar del falso 9, le contamos a la gente que se va uniendo de a poquito. ¿Qué es el falso 9? Vamos a hurgar un poquito sobre todo, pero lo que uno nota o lo que uno escuchó decir últimamente es que el falso 9 empezó, o se podría decir que empezó con Messi, o que el falso 9 lo inventó Guardiola, o que tantas otras cosas. ¿Es tan así? Primer falso 9 de la historia fue Messi en el 2010, vamos a ponerle, 2009 más o 2005, menos. ¿qué? Messi 2008, 2009. 2009, no me acuerdo exacto el momento que lo empezó a sonar de falso 9, pero ¿fue el primero de la historia Messi? No, primera historia Ya, no. ya Bueno, tiramos un... siempre que terminamos hablando de Barcelona, de Guardiola, porque los que son contemporáneos, la mayoría de acá que están La mayoría. ¿no? Vivos son contemporáneos, y por ahí inclusive ven fútbol que hay con uso de razón del 2000 para acá, ¿no? Del siglo XXI, Sí. en tiempo y forma. 2009, dice Bruno Scabelli, que versus Real Madrid, como si fuese un partido exacto, ya arrancamos con las falacias, David, por haber. Noviembre, 26 Pero, de noviembre. claro, confirmado a las 11:23 p.m., claro. No, pero volviendo, que creemos que por ahí Barcelona, si bien yo concuerdo, y voy a hacer un saludito también a Diego Huerta, que trabajó muchos años, trabajamos juntos, inclusive juntos ideamos un seminario de análisis táctico que tanta Ujú. alegría y tantas cosas lindas nos dio y nos hemos nutrido, no solamente nosotros, a los alumnos del curso que lo han hecho, sino nosotros también nos nutrimos de los alumnos y la devolución y del feedback que se dio. Ujú. Y siempre aparecía el Barcelona, y comparto con un concepto que él también dice siempre, que Barcelona es el mejor equipo de la historia, quizás a nivel Ujú. clubes.
yo lo pondría dentro de los 3, 4 mejores, me costaría decir que fue el mejor, podríamos decir que sí. Yo creo que los últimos 50 años puede ser, sí. El Milan de Arrigo Sacchi ya lo hemos hablado también, sabés que me gusta Sí, bastante, lo hemos hablado con el tema de hermoso. línea de 4. Pero creo que Barcelona sí, que creo que refundó varias cosas, pero no es que las inventó. Y siempre me quedo Sí, con la frase de Guardiola, ¿no? Que él dice que es un gran robador de ideas, ¿no? Que sí, en definitiva es un gran robador de ideas. De hecho, hay un libro, que creo que lo escribió un periodista argentino, sí. sobre las influencias de Ah, Guardiola y cómo le fue copiando a entrenadores distintos métodos, ¿no? La el parte ladrón de defensiva, el tema ideas, de si la... no me equivoco. El ladrón de ideas, claro, que viene de una frase de Guardiola, que es un gran ladrón de ideas, un gran robador de ideas, Exacto. él decía siempre. Es más, ayer, Bueno, a ver, vamos a venderte un poco, porque ayer estuviste hablando con Félix Dalma, el técnico de Camboya, con y él lo Felipe. nombró. Y él nombró esto que estás diciendo también. Sí, él hablaba sobre el tema de la concepción de la formación de uno en la cabeza de uno como entrenador, ¿no? ¿Qué tiene Tal uno un cual. contenido? ¿No? Tiene un sentido, tiene un gusto. Ya vamos a hablar del tema de los perfiles de entrenadores. Ya lo hemos hablado el otro Sí, día, pero podemos ahondar en otro capítulo sí. de esto. Pero volviendo al tema del falso 9, no nace digamos, en el Barcelona, o con Guardiola y con O con Messi. Guardiola. Sí, de hecho podríamos decir que David Villa podría haber sido también un falso 9 porque no es que Sí, cumplía la función tranquilamente. de 9 determinante, pero no vamos a ahondar todavía en la especificación. Yo no sé si fue el primero por ahí que nosotros tenemos conocimiento a través de los libros, de los datos y demás, habla de la Austria del Wunder Team del Mundial del 34 y Matías Sindelar Exacto. como el primer Matías punta Sindelar. de lanza, el falso 9. Antes no se llamaba No. falso 9, se lo llamó punta, puntero, punta de lanza. ¿Y por qué punta de lanza? Bueno, Matías Sindelar cuenta la leyenda. Para nosotros es una leyenda, porque nosotros en el año 34, ni mi padre había nacido en el 34. Y no hay mucha Bueno, data, porque yo puedo dar fe también de lo que dice el Tano, porque yo le leí la biografía, también escrita por un Marano, no me acuerdo el apellido del pibe argentino que escribió la biografía de Matías Sindelar, y no hay muchos datos sobre esa época, es muy difícil de chequear muchas de las cosas que se dicen. la biografía cuenta más un poco la historia y la vida, más que lo Tal cual, porque futbolístico. hay un mito sobre Matías Sindelar que se dice que estaba en contra del sistema de Adolf Hitler, pero no hay nada seguro sobre que fuese de esa manera. Es un poco difícil de chequear si fue tan así, si la realidad es si lo mató el nazismo o no. Él se muere en la casa por exposición al gas, se muere ahogado durmiendo y no se puede chequear demasiado sobre el tema, pero bueno, hay un mito que corre detrás de él que era el hombre que estaba detrás no, en contra del nazismo, ¿no? Siendo futbolista, Sí, esa es la parte por ahí romántica, la parte por ahí tal linda de la cual. historia de la vida de Matías Sindelar. Pero volviendo al concepto táctico, al concepto futbolístico, ¿por qué punta de lanza o por qué Sindelar se lo toma como precursor, ¿no? Como el iniciador? Habíamos hablado en otro momento del sistema WM, Ujú. que habíamos hablado del WM en el catenacho, no en la línea de tres Sí. defensiva. Este sería la WM, la bifurcación del sistema en la parte ofensiva, donde Mm. esa M que forma la fase ofensiva, los 5 delanteros, ¿no? El punta que va por el centro, ¿no? Sería la línea de 3, el punta que va por el centro, no jugaba determinantemente parado ahí, no tan estático. Recordemos que en la década del 30 el fútbol mucho era estático, las posiciones, Sí. digamos que tenían ciertos patrones de comportamiento de 5 o 10 metros y como que los jugadores mantenían la posición en el campo de juego, no había por la Ujú. polifuncionalidad, no era tan dinámico, los sistemas eran rígidos, ¿no? Empezaba de una manera, lo continuaba de una manera y lo terminaba de la misma manera, ¿no? Y podríamos hablar de un 3-2-2-3, ¿no? La WM, un Sí. 3-4-3. En esa línea de tres delanteros, el que jugaba por el medio jugaba siempre como en el corazón del área, ¿no? Marcándose mano a mano con el central, con el de la línea de tres, con el central de la línea defensiva contra el central del delantero. ¿Qué Lo que hoy hizo sería un Sindelar? 9. Lo que hoy Lo sería que un sería 9 para... el 9, sí, inclusive lo podríamos llevar al 9 pescador. No sé si Sí. cuando jugabas con tus amigos, al 9 que se quedaba atrás, que como Se no quedaba encontramos ya. Kai cuando jugábamos en el recreo, ¿no? En gimnasia, se dijeron, ¿qué hace acá pescador? Bueno, el 9 pescador sería, ¿no? El 9 Sí. que está ahí, ¿no? Como el pivot, ¿no? Sí, tal Y cual. jugando mano a mano con el central. ¿Qué hizo Sindelar? Aprovechando ahí
habla también de una inteligencia. Lo que he leído sobre el tema de Cine y el tema del falso 9, que Cine merecía al entrenador. Recordemos que la figura del entrenador en esa época era más una persona que acompañaba al plantel, Sí. que un tipo, que un adiestrador táctico donde daba indicaciones tácticas o planteaba esquemas distintos en medio del partido, modificaba cosas. Eh, no hay mucho registro sobre el entrenador del Wunder Team, pero sí como que esa decisión de retrasarse unos metros y dejar de jugar Sí. como punta referencial, como 9 de área, y pasar a jugar más retrasado, como si fuese un mediapunta, es una decisión pura y exclusivamente personal de Últimamente Matías Sindelar. De que ojo, Matías Sindelar. en esa época ya tenía un par de años de recorrido, ya había empezado a jugar en 1920, ya tenía Sí, un ya era un recorrido, era un tipo jugador, que sí, ya era un ya jugador había, pasando los 30, sí, sí. tal cual, era un tipo que no era un joven de 22, por decir algo, que estaba en el inicio de su carrera, ya era un tipo ya curtido. Bueno, y después, sabés que lo reconocen como se le dice en la jerga como su apodo al delantero de papel, ¿no? El Ujú. delantero de papel porque era blanco, muy blanco de piel y era tan flaco que se le hundía los pómulos, ¿no? Parecía un cadáver en vida. Yo he visto fotos de Matías Senda, bueno, vos viste, leíste Sí. la biografía. Era un delantero muy que no correspondía al biotipo de 9 de área. Uno piensa en un WM de década del 30, un 9 robusto, ¿no? Un 9 de tipo Ibrahimovic, ¿no? Un tipo Sí, grandote, tal un cual. Drogba, un grandote, un imponente físicamente. No, era un delantero que jugaba retrasado, tenía condiciones técnicas también, porque era un jugador que podía retrasarse y jugar de afuera hacia adentro, y justamente generar eso, ¿no? Retrasarse unos 20, 30 metros, llevar la pelota y de afuera hacia adentro encontrarse el defensor con el delantero y ganarle en Ujú. velocidad o ganarle justamente por su condición física a ese defensor y generar todo el tiempo rupturas a la línea de 3 de defensores y generar goles así, ¿no? Así se Sí, termina encaramando, digamos, una figura emblemática más allá de su historia por fuera del fútbol, ¿no? De sí, ser un sí, tipo sí, 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 sí. judío, contrario al nazismo y al El contra el régimen nazismo. y no querer jugar para la Alemania nazi, toda esa parte que es la parte de la historia de él por fuera del fútbol. Si Sí, hablamos exclusivamente de lo táctico, hablamos de un delantero que rompe un poco la hegemonía o la estructura rígida de la WM sí. en fase de ofensiva, donde ese 9 de referencial pasó a jugar más atrás, como a buscar la pelota más atrás y arrancar de afuera hacia adentro, salvando la Sí, distancia, Messi en Barcelona, tal cual. ¿no? Arrancando de atrás, tocando para los espacios, tocando, Tocando por atacando el los centros. espacio. Quizás Un hombre que, atacando menos un los mo- espacios, quizás atacando menos sí, los espacios, sí, de la por ahí más en función individual, pero sí, con el concepto de arrancar de afuera hacia adentro y con muchos metros para poder sí. resolver en consecuencia de lo que quiere hacer una vez que llega al arco rival, Una ¿no? OXA y siempre, siempre lanzado o llegando desde atrás. Cuando llega desde atrás, no sé si vas a apoyarme o no, pero es mejor llegar que estar, ¿no? Sí, el concepto de llegar y estar, y no solamente en el delantero de área, también está en el Tal tema de los cual. internos, ¿no? En el 4-3-3, bueno, nosotros que estuvimos jugando en Racing con el 3-5, los internos, las internas, ¿no? Que vengan de afuera hacia adentro, que entren de prepotencia, de sorpresa, y hay muchos jugadores que han hecho muchísima cantidad de goles entrando de afuera hacia adentro. Ujú. Messi no es el único caso. Messi Sí, sí, tal cual. No, no, no. como punta de área, como punta de lanza, como falso 9. No sé, Vidal es un tipo que no baja los 10 goles por temporada y estamos hablando de un interno, una fuera hacia adentro, Sí, Pogba, tenés varios ejemplos en el fútbol sí, actual, sí, sí, lo que se le dice en Italia o en Europa el centrocampista mediocampista moderno, ¿no? Ese sí, mediocampista sí. que participa en la fase de construcción de juego y ataca de afuera hacia adentro y llega sin la opción de marca, ¿no? La marca se lo encuentra dentro del área y ya cuando va a tapar ese disparo o a tomar la marca, ya es tarde. Es un poco lo que Sí, pasa sí, con Messi, es un poco lo que pasaba con Sindelar en la década sí. del 30. Un Acá poquito no, más no, espera que acá, te freno un toque y te digo porque nos comentaron, uno es Diego, pero primero hay otro comentario de JBS que no registró el nombre, quizás no me aparezca acá. El 9, era el 9 que hacía los goles, no tenía mucha técnica por lo general, como Artime, se podría claro, es decir, el 9 de área, es el 9 de tal área. cual, tal cual. Y Dieguito Ese, Huerta, ahora busco el comentario, perdón, esto es muy difícil a veces tocar y en esa época, en Austria y Hungría, sí se dio una revolución de entrenadores que luego vinieron a Sudamérica, sí, también, es verdad, eso es tenés razón. verdad, eso es verdad, eso es verdad. Por eso te dije que no quería pecar, y está bien que Diego lo planteé, Sí, no quería plantear el tema de si no fue una decisión personal, porque si no es como hacerlo
romántica la historia de cine de lo que ya lo es, ¿no? Sí, tal cual. No Ya quería, no quería abundamos plantear en el romanticismo. en que sea una decisión pura y exclusivamente personal que el tipo decidió después de 15 años de carrera decir, ¿sabes qué? Voy a retrasarme 20 a 30 metros para jugar de afuera hacia adentro. Acá, No sé si fue... acá hay una otra cosa, bueno, perdón que te vuelvo a interrumpir. Un volante con Sí, gol. vamos con la gente. Sí, a mí no me gusta usar la palabra volante, pero Sí, sí, bueno, pero mediocampista con gol. para contextualizar, ¿no? Quizás, a eso vamos. Pero sin era un delantero. O sea, siempre fue Era un un tipo delantero, no era un volante, no no era un no era un mediocampista. volante. No era un tipo que desbordaba Podríamos, por los costados, no era un pivot, no era un tipo de no, contención, no podríamos era un decir 10 que generaba juego, sino un tipo que estaba en el área, hacía gol. Podríamos decir que, sacando el concepto de si no le querés decir delantero, media punta, porque arranca como media Quizás. punta. El tema es que arrancás como media punta, pero Sí, termina resolviendo como qué, como delantero, por eso como punta de lanza. delantero. ¿Por qué lanza? Porque hacía la figura de la lanza, ¿no? Iba para Sí, atrás y entraba como un digo. estilete y te clavaba, ¿no? Era vertical y te clavaba, digamos, se te entraba, te impregnaba en el área como si fuese una lanza. Por eso punta de lanza, o el concepto de Sí, punta de lanza. Después más acá, justo lo que dice Diego, sí, ahí hablamos ya de Gustav Sebas, del entrenador de Hungría, ahí sí me parece que es más del entrenador, o por ahí tenemos más registros sobre el entrenador de la Hungría, de los sí, magiares mágicos, del sí, famoso cuadrado mágico, ya la WM cambiándola a una WW o un 4-2-4, que fue como el inicio de lo que después termina siendo la línea de 4 de Brasil al Mundial siguiente, en el Ujú. 58. Esa Hungría del 54, que tuvo 6 años invicta y lamentablemente pierde el invicto en el partido que no tiene que perder, ¿no? Con Alemania en la En final Alemania. de Suiza 54. Un ¿Quién equipazo, era, el, se podría decir quién también. era el jugador que rompía esa WM? Era Idekuti. Idekuti, que para mí, para muchos, Idekuti lo tienen como un armador, un enganche. He leído notas sobre, por ejemplo, sabés que a mí me gusta, tengo una fascinación personal por Andrea Pirlo, ¿no? Y que Sí, decían que Pirlo era como el Idekuti del siglo XXI. Y la verdad que yo Idekuti he leído cosas que no lo veo tan Pirlo en realidad. Después termina reconvirtiéndose en un media punta, pero es un delantero que se retrasa y termina sí, rompiendo esa WM en una WW. Ya se va sí. completamente de la zona de delantero y va a la zona de gestación. Entonces Entonces termina arrancando como media punta. ya estamos hablando de dos casos, uno antes de 1940, otro ya pasando 1950, de dos falsos nueve, quizás no nombrados así, pero ya había dos falsos nueve, ya había alguien que había utilizado eso. Sí, a ver, ahí hay una pregunta dolorosa del dragón que vamos a ir después. Pero voy a citar de vuelta a Sí, Diego con Diego me Huerta, gusta la sabés pregunta, que me gusta la ¿sabes pregunta qué? igual también, vamos. Y me encanta que esté Diego, porque aparte no es que solamente hicimos seminario, sino que hablamos todos los días de fútbol, y esto de la cuarentena es peor. Justo ayer me comentaba él que estuvo viendo partidos de Brasil del 70, y yo creo que Brasil del 70 con Pelé, un Sí, Pelé ya grande, un Pelé que ya pasa a jugar mucho más en el corazón del área. No era el típico delantero Pelé tampoco en ese Brasil 70 de los 5 números 10, ¿no? De Gerson, Tostado, Riveliño, Jairzinho y Pelé. sí. Pelé que era como dentro de esos 5 números 10 que funcionaba o se paraba en la cancha como el 9 Ujú. determinante. No era un Pelé que jugaba ahí parado, como dice ahí JBS, como el Luis Fartime, ¿no? Sino como un delantero que sí que se paraba ahí, pero se movía para generarle espacio para que entren de diagonales de Ujú. Jairzinho, de Riveliño, o que entren de afuera hacia adentro esos internos con gol, ¿no? Gerson, Tostado. Pelé Hay que tampoco tener, funcionaba como 9 referencial, hay que tener ¿no? un poco de potencia, ¿no? Como para ser falso nueve, a eso quizás, ¿no? Digo, un tipo que te tiran la pelota, la resolvés de espalda al arco, cuando girás, o si no girás, digo, se has lanzado, tenés que tener potencia porque por momentos te tenés que llevar puestos perdón, los defensores. Sí, sin dudas. Y bueno, sí, a ver, la potencia puede no ser solamente en el biotipo físico, a ver, porque No, 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 Sindelar, lo habíamos hablo dicho, de potencia en delantero general, de no digo papel. De potencia hecho, física. Messi no es si vamos al tema del No, biotipo, un delantero imponente, no, corpulento, tal eso, ¿no? cual. Del biotipo de caja torácica grande, Sí, sí, Messi sí, rompe sí. con este paradigma, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Al Sí, contrario, el delantero de caja torácica grande, todo es el delantero que uno lo considera más, ahí mismo el ejemplo que decían de Luis Fartime, ¿no? Un delantero sí, mucho más tal cual. Sí, referencial. cuando te digo Referencial. potencia, te digo el tipo que tiene
la capacidad de con dos trancos sacar 2 metros de diferencia a un defensor que quizás está parado, está mejor posicionado que él. Y de esa O sea que manera está, llegar más limpio al arco, ¿no? sin duda, Facu, y ya tenemos 3 casos Ya emblemáticos, tenés tres cosas. importantes y muy conocidos. Tenés el caso de Sindelar en el Mundial de 34. Ahí está viendo Ujú. que plantea Diego, es verdad, lo iba a decir, esto lo iba a decir de verdad, no es que lo leo y digo, lo iba a decir. Hay un partido muy importante donde pierde el invicto Inglaterra en Wembley, que es un 6-3 con Ah, Hungría, sí, donde creo sí. que, por lo menos en lo que leímos los libros de Pirámide Invertida, otros libros por ahí más históricos de los que hablaron sobre los sistemas tácticos, los jugadores que han roto, porque a veces son los jugadores que se imponen sobre los sistemas, ¿no? Cuando Sí. históricamente uno pensaba o se crió pensando que el sistema es el que domina al jugador, ¿no? Como el jugador tiene que adaptarse a un sistema rígido, al contrario. Creo que Idecuti, ahí acá justo me estaban preguntando Pablo Dragún si Pedernera era un falso 9. Lo que pasa es que la Bruna hacía de 9 referencial. Podría haber sido quizás en el primer River previo a la máquina que Pedernera Previo a la funcionara máquina. en esa. Sí, previo a la máquina, pero en la máquina. La máquina que jugó 5 partidos, ¿no? Los nombres que repitieron todos. Pero bueno, Sí, nosotros podemos hablar no otro tiene día. mucho, pero eso lo No vamos a hablar tiene otro día. Romper mitos. hablamos otro día si quieren, pero bueno. Podríamos romper mitos sobre el tema de Podríamos la repetir máquina. mitos sobre ciertas cosas porque hay cosas Claro. que, no sé, Ahora, están chequeadas. ¿Eh? el partido que Inglaterra es vapuleada en un baile descomunal que le da Hungría a Inglaterra en Wembley en el año 48, si no me falla la memoria. Diego se va a acordar mejor del tema del año. Creo que 53, 48, ¿no es? 49. No, No ¿no es recuerdo. 53? Diego seguramente se va a acordar mejor O sea, de la fecha. alguien ya nos va a ayudar. Alguien nos va a ayudar. Alguien nos ayudó como ayer con Félix Dalma, que pensábamos que Honda había sido, viste como digo Honda El con J, como me enseñó él. Honda, sí. Honda era el primer japonés jugando en México y era el cuarto. Ahí le pifiamos feo. Pero Puede bueno, pasar. ese partido donde pierde el invicto Inglaterra en Wembley, Inglaterra. es el partido por ahí que uno reconoce a Idecuti como ese Idecuti delantero de área, año 53. Tenías razón vos, tenías razón Diego. ¿Viste? Ustedes La con el tema pegues de los más. números. No, yo no. Yo te la pego cada tanto, alguna cosa pego, ¿no? Pero volviendo, y de Cuti en ese partido como que se retrasa, cambia la WM a esa WW, y ya tenemos 3 casos importantes previo, ¿no? Al Barcelona de Guardiola al 2010, ¿no? 2009-2010. Estamos hablando de por lo menos 50 años antes del Barcelona de Guardiola. Tenés uno por década, si vas sí, al más caso, o menos. Sí, más o menos, sí, es real. Tenés a Sindelar la década del 30, en el 40 no hubo mundiales por razones obvias por la Segunda Guerra Mundial, sí. Y después tuvo todo el tema de la reconstrucción de los países europeos posguerra, década del 50 y de Cuti, y 60-70, podríamos hablar de Pelé, 60. De Pelé, sí, tal cual. Y en la década del 70 hay una selección importantísima que marca un antes y un después. Uno de los tantos, yo creo que hay 3 reyes sin corona, y los 3 reyes sin corona jugaron con falso 9, que son la Hungría la Austria del 34, Hungría del 54 y Holanda del 74. Cada 20 años tenemos un rey sin corona, ¿no? Que no tener la corona no significa que sean menos rey, ¿no? Porque dejaron mucho más cosas más allá del éxito en sí mismo deportivo, ¿no? Sí, yo creo que para los que les gusta un poco el análisis y un poco ver las otras caras, esos 3 equipos que vos nombraste te dejan algunas cosas que quizás, más allá de que los campeones son legítimos y están bien, también son los que triunfaron en ese momento, son los equipos que han dejado una huella por cosas que han hecho dentro de la cancha y a veces han causado revoluciones más allá de porque de Holanda en el 74 se habla más de la naranja mecánica, de los mecanismos del fútbol total, pero no se habla del falso 9. Porque me parece que es una cosa que está explícita en sí misma, si vamos al caso, porque si nos vamos a los patrones de comportamiento de cómo jugaba, si nosotros tenemos que plantear 3 o 4 ítems específicos de patrones de juego de Holanda 74, ¿qué era? Rotación circular, sí, todo el polifuncionalidad, ¿no? Sí. Pressing, todos atacan, todos defienden. Todos atacan y todos defienden. Y no había posiciones fijas. ¿Quién era el 9 referencial? No había. Y es hermoso porque es muy fácil de ver
el gol que en la final del 74, que después pierde Holanda, el gol, el que llega de un penal, la jugada empieza en el área de Holanda, con Cruyff bajando prácticamente, no de defensor, pero a mitad de la cancha, y el central, ahora no me acuerdo quién era, sale corriendo para el área, Sí, para claro. romper línea, sale corriendo, y Cruyff termina de 9, y le hacen penal, pero la jugada, búsquenla, es fácil de ver, no es difícil. De hecho, ponete a pensar una cosa, que Guardiola habla todo el tiempo de Menotti, ¿no? Como uno de sus maestros, como uno de esos entrenadores que a él le ha dejado cosas, le pondera cosas. Argentina 78, Kempes cumplía el rol de falso 9. Es más, si quieren ver goles de un delantero de la década del 70 de falso 9, busquen el gol que hace, los dos goles que hace Kempes en la final del 74. El 78, perdón. Sobre El todo el 78. tercero, el que se ensucia con el rebote, que el arquero Sí, ahí después la sí, termina pero llega de empujando. atrás. Sí, Es un sí, sí, jugador sí, que sí. arranca de atrás. O sea, ¿de qué jugaba Kempes? En el sistema táctico, en la fichita era el interno por izquierda. Ahora, el Ujú. tipo arrancaba de afuera hacia adentro, en diagonal, no de afuera hacia adentro, no. Sea de afuera hacia adentro recto y afuera hacia adentro en diagonal hacia adentro del área, hacia el punto, hacia Sí, el corazón del área, hacia el punto penal. Entonces estamos hablando de también un delantero que si bien en el Valencia, ¿de qué jugaba Kempes? O en el Rosario Central, o en River, de lo 9 sé. de área. De 9 de Bueno, área, sí. entonces después termina jugando de falso 9. Hay una reconstrucción también en la Argentina de Menotti, también en ese momento. Entonces me parece que todos estos datos previos, ya que es un gran robador de ideas, como dice, se autodenomina Guardiola, Sí, no es descabellado que Messi, yo creo que lo que hay que ponerle a Guardiola es que es superador, o sí, que lo hace en una época donde el fútbol hoy está todo explícito, todo sí, visto. Hoy tenés sí, materiales, hoy la tecnología está al servicio del análisis. Hoy, si vos querés ver cómo juega la selección de Camboya, justamente, de Feli, o sea, nosotros ayer hicimos una charla por celular con el técnico de Camboya, o sea, nos puede sí, contar cómo juega Camboya. Hoy tenemos acceso a información de todo. sí, Entonces, en un momento donde hoy se puede estudiar todo y todo, nada está librado al azar, que lo logre hacer, lo logre ponderar y lo logre mantener en el tiempo, habla de las cualidades técnicas sí, también, desde la individualidad de Messi, un jugador que marcadamente creo junto a Cristiano Ronaldo, porque a mí siempre me gusta nombrarlo a Cristiano porque me parece que siempre es como el villano de la película y como que no se lo nombra y es un tipo que es como el Nadal de Federer, ¿no? Como que es un sí, sí, tipo sí. muy grosso, pero lamentablemente le toca competir contra el mejor quizá de los últimos, post Maradona, Sí, marcadamente. post Entonces está Maradona muy marcado por probablemente. sobre el resto. Entonces Sí, también, fíjate quién es el falso 9, quién es el falso 9 de Guardiola. Por ahí sí, es sí, mucho sí, más sí, sí. interesante plantearlo del falso 9 en ese sistema por ahí mal aplicado de la España de Vicente del Bosque, el Con viejo Fábregas. Vicente, el 4-6-0 de Fábrega. Claro. ¿Por qué 4-6-0? Si Fábrega no jugaba de mediocampista, pero Bueno, como era no, mediocampista y no. arrancaba como mediocampista, decía, bueno, Ah, jugamos con 6 mediocampistas. No juega, en ese momento Fernando Torres venía ya, no era el sí. mismo Fernando Torres, de la Euro Sí, 2008 y demás. quizás le faltaban algún delantero Él en, propone, él propone el 4-6-0, sí, ese famoso 4-6-0 sin delantero referencial en la Euro 2012. sí, tal cual. Para los que somos de Italia, sé que mi papá está mirando también este vivo, nos Ah, sí. pegaron un Un baile, saludo, lo mandamos. nos pegaron un baile descomunal en la final de la Euro 2012. No así el primer partido, que fue empate en la zona de grupo. Ujú. Pero, de hecho, hizo el gol Fábregas, si no me falla la memoria, en el 1-1. Ah, me mataste, Creo que puede hizo el ser. gol Fábregas. Sí, creo que hizo el gol Fábregas. Entrando también de falso 9, pero era un falso 9, no es que el 4-6-0 era una cosa de decir, bueno, jugamos sin delantero porque Fábregas es mediocampista. Es más, Claro. podríamos subir un video en la página de Cultura Redonda sobre goles de apoyo de ruptura. Se llama el concepto táctico del delantero que entra de afuera hacia adentro, se llama Ujú. apoyo de ruptura. Viste que Apoyo hay de dos tipos de ruptura. apoyo. Viste que Agenden, hay chicos, dos por favor. tipos, viste que hay dos tipos de apoyo en conceptos tácticos, no ofensivos. El Ujú. apoyo de desmarque, que es para el juego posicional, ¿no? Posesional, digamos, de la pelota, Posesional. de Sí, tener la pelota a través del juego de posesión, y el apoyo de ruptura, que es hacia adelante, ¿no? Como sí. tirar la famosa diagonal del delantero. Y hay un compilado de 5 minutitos que está en YouTube, lo pueden poner apoyo de ruptura Barcelona, le sale solo. Y hay fácil de los 20 goles,
6-7 de Fábregas, todos iguales. O sea, antes del 2012, O sea que algo vio el Bigotón. No es que tampoco, vio, claro, lo vio, como lo hizo con Villa previamente. Sí. ¿Y dónde está lo superador de Guardiola? Por eso para mí lo de Guardiola es mucho más, a mí porque me queda mucho más la parte de lo táctico, lo que me puede dejar como entrenador, que lo que logre como en los títulos y demás. Porque yo no soy ni hincha de Barcelona, ni hincha de Guardiola, pero va y acomoda cosas al Bayern Múnich, que es su segundo club post Barcelona. Y claro, ¿quién era el 9 en ese 4-3-3 de Barcelona? De Barcelona, barcelonista, digamos, al Bayern Múnich. Lewandowski. Sí. Lewandowski va de Borussia Dortmund, ¿no? al Bayern Múnich. Y Lewandowski es un delantero que, si bien, ¿qué biotipo tiene Lewandowski? El que no lo conoce Lewandowski, si yo te digo Lewandowski, describe a la gente quién es Lewandowski. La gente lo conoce. No menospreciemos a la gente, lo conoce. Pero para recordarlo. Pero para más o menos, para que quede claro, y quizás si no corregime en todo caso, es el biotipo del antiguo fútbol alemán. Bierhoff, por ejemplo, un tipo grandote de área, en teoría, que es menos técnico, pero es goleador. Un tipo con olfato, como Palermo, podríamos poner olfato, algo que tampoco se puede chequear mucho, pero que llega al gol y que tiene una facilidad para encontrar la pelota dentro del área. Quizá lo podríamos graficar así. No sé si podría jugar de falso 9. ¿Vos qué decís? Sí, claro que sí, porque de hecho no jugaba como 9 referencial. O sea, si bien era referencia de ataque, ser referencia de ataque no es lo mismo que ser 9 referencial. ¿No? Ser delantero centro y quedarte parado en lo estático ahí no es lo mismo que ser delantero referencial. Delantero referencial es referencial para todo, ¿no? Como si fuese una boya, ¿no? En medio de una cosa que estaba ahí en el medio. Está bien, pero Lewandowski no se queda parado ahí, se movía y tiene diagonales hacia afuera y genera espacios. ¿Sabés quién lo hizo muy bien? También Tevez en Juventus. Tevez en Juventus, cuando jugaba de 9, era un falso 9. Ya en la Juventus creo que era de Conte o de Allegri. Justo ahí, mira, Tevez es falso 9, nos pregunta. Perdón, si a veces le pregunto a la gente. Seguro que no lo leí. Justo no. Creo que lo dijiste vos y lo comentaron. Perdón, a veces que no se puede contestar todo. Vamos a tratar de contestarle todo y responder todo. Tal cual. Si Tevez es falso 9, la pregunta es básicamente esa. También vi algunas más en referencia a cuándo jugaría con falso 9 y demás. Sí, Tevez es un falso 9, o sea, o por lo menos en Juventus creo que logra su mejor, digamos, momento como falso 9, pero también llegando hay un jugador atrás. Sí, pero también hay un jugador atrás, porque esto es un juego de equipo. O sea, el jugador puede hacer el movimiento, pero después, ¿dónde está la belleza del juego? Donde el interno, donde él genera el espacio para que el interno entre de afuera hacia adentro, es Pogba, es Vidal, o sea, es el interno, o Marquisio, es el interno que entra y hace el gol. Sí, o sea, fíjate que son todos los que juegan en Juventus y todas un buena capacidad de score, ¿no? Después en la temporada final. Hay una pregunta que quedó colgada que me parece interesante, que va también de la mano con uno que me puso el ejemplo del Parma y Crespo y Chiesa, que Juan, un saludo, también integrante de Cultura Redonda, que dice decía por acá, el falso 9 puede ser segunda punta, ¿cómo se diferenciaría eso? Sí, podría ser y podría tener el movimiento de falso 9. Y eso también podría romper un mito. Mira, automáticamente me aparece una cosa con esto de jugar con 2 delanteros. Sí, nosotros somos admiradores ambos de Bielsa, pero siempre nos hizo ruido la famosa frase de Bielsa en ¿por qué no podían jugar si estaban en el gran momento, en lo contemporáneo, en el contexto, ¿no?, de ese momento histórico del fútbol, donde Batistuta y Crespo no podían jugar juntos? No decía, no porque se chocan. Y quizá Batistuta sí era un delantero referencial, pero Crespo, y el otro día hizo un vivo con Vieri, también acá por Instagram, contó un poquito esa situación, y decía, yo la verdad es que yo no era un 9. De hecho le decían Valdanito justamente por eso, ¿no? Porque por el biotipo y por la manera de jugar. Yo no era un delantero Tiene muchísimo. Con el área. Podríamos haber complementado muy bien con Batistuta. Bueno,
El ejemplo, Juan, Un tipo de jugada, un tipo de jugada muy bien para recibir y ir al área fácilmente. y arrancaba y cuando generaba, se iba para afuera y arrancaba, era lo mejor de Crespo, porque entraba sin marca. Sí, sí, Distinto a lo de Higuaín, que la diagonal las hace como 9 referencial, no las hace siempre sí, tal cual. desde la media luna hacia adentro, ¿no? Es más Sí. referencial. Ahí tenés marcada diferencia entre dos puestos, dos tipos de goleadores bien distintos. O sea, cuando jugás con segunda punta, también es verdad. Bueno, pero ahí aparece el concepto de los dos delanteros, Diego. Sí. Él dice que jugaba con Llorente o con Bucci, sobre todo Llorente, que era el 9, bueno. Era cuando el, jugaba el, Llorente el, bueno, pero es tal cual lo que plantea Conte, los sistemas rígidos de Conte. El 9 grandote y el otro 9 un poquito más movedizo. Hoy lo hace con el Inter, con Lukaku, que es el Llorente, y Lautaro es como el Tevez, ¿no? el Tevez, claro. En el Inter, Sí. trasladándolo, traspolándolo. Ojo, Lautaro podría jugar de falso 9, me parece. ¿Qué te parece? Es que hace esa función. Ahí es donde aparece lo de la pregunta de Podestá, y un poco se la respondo, es si pueden jugar dos delanteros y el otro delantero tomar una función de falso 9, sí, porque eso también te rompería el mito de que los dos 9 se chocan. Uno puede jugar hacia afuera y hacer los movimientos de un falso 9. Y de último tenés el 9 referencial, pero lo usás solamente para eso. Inclusive lo podés usar como señuelo. Como que ese 9 está ahí para terminarlo a finalizar y quedarse ahí como para arrastrar, llevar marca y en definitiva termina siendo el gol el otro. Sí, tal cual. En la Juventus es quien lo hacía muy bien eso. Con Diego lo hemos hablado en los seminarios. Lo hemos hablado, de hecho hay goles, el concepto táctico se llama il velo, porque es el velo de la novia, porque se destapa. Buscar a Trezeguet como referencia de ataque, como dársela a Trezeguet para que resuelva, porque era el 9 de área, pero a su vez Trezeguet no resolvía. Había una jugada subsiguiente, digamos, siguiente a la de Trezeguet, que era Trezeguet rápido al espacio que atacaba Del Piero, y terminaba haciendo el gol del Piero, quizás. ¿Vos qué te pensás? Claro. Cuando el volante por afuera, o el extremo, tira el pase hacia adentro y recibe Trezeguet, ¿qué va a hacer el 9? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Que el 9 qué es? ¿Que el 9 es egoísta? ¿Que el 9 recibe? ¿Que el 9 resuelve? ¿Que el 9 es finalista? Y a veces el 9 recibe, ¿no? Más un tipo como Trezeguet, me parece que. Bueno, Milito lo hizo mucho con Bowen Racing. Tal cual. Sí, Milito lo hizo mucho con Bowen Racing. Un tipo que, digo, sí es goleador, sí, montones de goles. La carrera probablemente esté marcada por eso. Pero un tipo extremadamente habilitador de los demás. Un tipo que pensaba en ver si el otro estaba mejor parado que él. Ahí me pregunta Claudio, si desde la ignorancia, no por polemizar ni nada, si Crespo nunca jugó con un 9 referencial o estoy errado. No, pero sí jugó con un 9 con Vieri. Con Vieri. Con Vieri en el Inter. Con Salas llegó a jugar en Lazio llegó a jugar con Salas. En Parma jugaba con Chiesa, si no me equivoco. Sí, pero Chiesa era más. Para afuera. Sí, eso te iba a decir. Sí, jugaba más para afuera. Similar al hijo Federico, pero mucho más pensando hacia adentro y pensando en el arco. Mucho más agresivo que el hijo. El hijo lo veo más extremo en un juego 3-3. Si bien tiene gol también. Sí, también quizás hay una de las cosas que le pasa al falso 9 es que mucha de la gente cree que es una tendencia a usarlo, que sí o sí tenés que usar 3 puntas. O sea, el falso 9 es el tipo que está jugando alrededor de los dos extremos. Es muy normal para mucha gente pensarlo de esa manera, quizás. Ahí Bruno Gentile, le mando un abrazo, que trabaja en el scouting de Racing, él dice, pero ahí no estarías usando falso 9 cuando jugás con 2-9 allá, porque hay uno que está haciendo la función de 9. Sí, pero el otro delantero está haciendo toda la función del falso 9. Después, en todo caso, el equipo quiere funcionar con un 9 va a gusto consumidor esto, el entrenador, cada maestro con su librito. O sea, está el que no quiere jugar con 9 referencial y está el que quiere jugar con 9 referencial. Inclusive, depende de ese 9 referencial qué es lo que hace. Vuelvo a repetir el mismo concepto. Si vos usas el 9 referencial para que finalice o solamente como señuelo. Porque muchas veces lo usás como señuelo, como engaño. El juego no deja de ser un juego de engaño, donde vos podrías hacer todo un ardid para decir, mirá el delantero que puso esto, 1 metro a Lukaku. 100 kilos, 100 kilos, no lo da vuelta con nada. Cuando se lo dan a Lukaku, y además Lukaku
ha hecho varios goles en el Inter, sobre todo yo lo he visto más en el Inter, he visto también en Bélgica lo veo más como 9 de área. Creo que en Sí. Bélgica, por ejemplo, muchos lo encaraman en la función, en los movimientos, el falso 9 a Hazard. Yo no lo veo falso 9, pero he leído algunas notas sobre el falso 9, porque uno también está todo el tiempo estudiando, investigando. Sí, sí, Uno mirando, leyendo, sí, sí, sí. uno no nació sabiendo. Y Sí, muchos obvio. ponen que de los modernos falso 9 lo ponen, digamos, a ver, voy a seguir leyendo a Bruno porque es interesante. Sí, Pasa que debemos saber que es realmente un falso 9. Bueno, sí, pero está claro que el otro delantero entiende la función a la perfección, claro, digamos. tenés que entender que, y las dos personas que tengas como jugadores en el área, tienen que entender que hay uno de esos dos que hace una función distinta a la otra, si no, ahí sí se chocaría. Lo que está claro me parece que sobre el tema de la función del falso 9 o cómo aplicarlo en un sistema, volvemos al mismo concepto de siempre. Este es un juego de futbolista y los futbolistas, los jugadores y las características y las cualidades, las aptitudes de esos futbolistas son los que terminan determinando el sistema, ¿no? Y la vida que se le da al sistema. El contenido también se lo da al entrenador, todo, pero después la ejecución de ese sistema, ese plan, de ese contenido táctico que propone el entrenador en el trabajo semanal, el fin de semana, el domingo, el sábado, el día que le toque el partido entre semana, un Champions, Copa Libertadores, después son las características de los jugadores las que determinan. O sea, si Messi no tuviese buen goleo y quizás pudiera hacer todo el movimiento de falso 9 y termina siendo un media punta o un símil enganche. Claro. Pero es un tipo que hace goles arrancando de atrás y termina. ¿Cuántos goles hizo? Tiene un montón de goles yendo de afuera hacia adentro, ¿no? Sí, pero ¿cuántos goles tiene de tocar, atacar el espacio y termina empujando la pelota? Sí, montones. Miles. Entonces, miles, que es virtuoso en sí mismo, digamos. Entonces, ahí es donde se potencia el tema del falso 9. Yo estaría pensando en eso y creo que lo de Lewandowski por ahí es llamativo, ¿no? Que tiene un biotipo para jugar de 9 referencial, ¿no? De 9 pivot, llamarlo como quiera, de 9 estaqueado ahí, y sin embargo Guardiola lo lleva o va del Borussia Dortmund al Bayern Múnich a hacer una función más similar a la de David Villa, ¿no? Fíjate que lo que le pasa a Guardiola no ha tenido, sobre todo hablo del paso en Barcelona, ¿no? Que por ahí es la versión, digamos, que más nos quedamos de Guardiola, porque después tuvo que adaptar muchas cosas también a la idiosincrasia de cada país que fue dirigido, ¿no? Podríamos hablar alguna vez también de eso, de cómo adaptarte también a distintos biotipos y características y hasta sociedades distintas para ver cómo encarar a un futbolista, porque no es lo mismo hablar con un alemán de fútbol que hablar con un español o hablar con un argentino. Sí, sobre todo porque tenemos un sentir por este juego. Pero si vamos al Barcelona, donde él es jugador, hizo inferior en Barcelona, un producto genuino catalán. Guardiola. Ojo, que te traigo atrás, porque digo, perdón, te interrumpo un toque, te traigo atrás. Roba ideas, en todo caso, del maestro de él, en todo caso, porque a él fue jugador de Cruyff, y Cruyff fue parte de esa Holanda del 74, y Cruyff también usó en el Barcelona el falso 9 con Laudrup en el 92, si no me equivoco. Lo usó con varios, lo usó con Vaquero, José Mari Vaquero, el delantero, sí, mediocampista, pero bueno, terminaba poniendo ahí, a veces terminaba jugando de falso. Lo hizo con Laudrup, lo hizo con Stoichkov. Sí, tal cual, Stoichkov, es verdad, tenés razón. Romario mismo no es a ver, Romario para mí es el mejor, no sé si vi un mejor definidor dentro del área, ¿no? Allá damos un 9, pero no tiene el biotipo de 9 de área. El Chapulín, a ver, se la apodo de Chapulín, por algo de Chapulín el apodo. Pero un delantero letal adentro del área. Ahora, lo interesante de Guardiola es cómo tiene, no sé si estructurada la palabra, porque no quiero decir que Guardiola se estructuraba en algo, pero cómo les cuesta al delantero que es mucho más referencial, ¿no? Encajar en ese sistema, en ese engranaje de Guardiola. Pienso en Samuel Eto'o y pienso en Ibrahimovic. En Ibrahimovic. ¿no? Creo que son los únicos dos. Después hubo... por ejemplo, se va mal. Eto'o, por ejemplo, se va mal en Barcelona. Yo bueno, no sé qué ver con eso. Pero no sé, obviamente que la ahí tiene que ver otra cosa. No fue lo más favorable. Ojo, había otro 9 que era usado de 9 en
en el Arsenal, pero cuando llega a Barcelona no era tan referencial, que era Titi Henry, que ahí está jugando más de extremo, no tan de 9. Sí, depende, pero le ha costado también. Es real lo que vos decís. Bueno, lo de Thierry Henry es un reconstruirse. Thierry Henry reconstruye su carrera. Yo Sí, recuerdo desde que arranca más o menos. un paso muy accidentado por Juventus de 6 meses, donde hace un solo gol y no se le encontraba un poco el patrón de qué era, qué es Henry, qué es segunda punta, qué es media punta, es 9 de ¿De área. qué juega, no? De hecho, él era muy jovencito, igual que Trezeguet, tenían 20 años los dos, Sí. en el Mundial 98, porque ellos son 78, Henry, o 77, 78, Henry. Sí. Eran muy jóvenes los dos jugaban en el Mónaco. Sí. Quizá Trezeguet era más el 9 de área y Henry no. El 9, Sí. el 9 de esa Francia campeona es Stefan Guibarch, o arranca Stefan Sí. Guibarch, el 9 de la Y después de pico de gol. Dugarry, ¿no estuvo después? Y jugó Dugarry, o sea que Aimé Jacquet, que era el técnico de Francia en 98, jugaba con un 9 referencial. Estamos Sí. hablando de década del 90, ¿no? Casi todo el mundo Sí, juega con un 9 sí. referencial. Pero después terminan jugando muchos momentos juntos, Trezeguet y Henry, o Henry como Sí. 9. ¿Pero ante qué? Ante que ese 9 referencial, o los dos 9 referenciales que lleva Francia a ese mundial, que lo lleva Aimé Sí. Jacquet, no tenían gol. Ni Stefan Guibarch, ni Christopher Dugarry. No. Entonces, Jugaban otra cosa. termina. Ojo, si querés lo puedes traer acá. Giroud en el último mundial, tranquilamente lo podrías poner de esa manera. No Sí, era, pero es un tipo de Giroud- referencial, pero también que se tira para atrás. Sí, pero yo a Giroud le pondré otras cosas. Le pondré que por ahí hacía el trabajo sucio, que por Claro, ahí claro. Guibarch no hacía, porque Guibarch estaba para resolver. Giroud creo que jugaba ya hasta de espalda del arco pensando en los internos que aparecían, y sobre todo Griezmann. Creo que Griezmann inclusive en Mbappé, Griezmann, ¿no? llegaban todos, eran Bueno, aviones. Mbappé, ¿qué es Mbappé? Eran aviones, pasaban por los costados. No. El primer gol que le hace Francia a Argentina, el de Mbappé, que corre 40, 50 metros. No es un gol mesiano, por llamarlo de una manera. Sí, pero por escándalo. Arrancando de afuera hacia adentro, muy como hablábamos del concepto de Sindelar, de afuera hacia adentro, vertical. De afuera hacia adentro, ¿no? llegando. Recto. Pero ahí Ojo, con una carrera, en este caso con una carrera larga, en extremo quizás. Pero bueno, sí, es lo mismo. Pero, una salvedad, el biotipo. Sí. Mbappé, estamos hablando de un jugador no descendiente africano, creo que descendiente camerunés, ¿no? O es camerunés o hijo de puede camerunés. ser, la verdad que no sé. Puede ser. Sí, por el apellido. Africano. Perdonen la ignorancia, queridos camerunés. televidentes. La pregunta que Pablo de la U fue una pregunta tipo cuando vas a un final en la facultad y estás por aprobar y te tira la matadora. y si no te vas a marzo. Me pasaba mucho en comunicación social cuando la sociología es una materia tan ambigua que te empiezan a comparar y ahí fuiste. Y me hace una pregunta bastante difícil. Y me dice, ¿qué pensás que quiso hacer? Esta es la pregunta que responder entre los dos. No sé si quiso hacer Sampaoli en ese equipo con Francia, de qué jugaba Messi y de qué jugaba Enzo Pérez. ¿Enzo Pérez en dónde? ¿En esa selección? ¿No? Yo entiendo que en esa selección. O lo entendí de esa manera, o entendí la pregunta de esa manera. Sí, camerunes, ahí nos aportan, sí. Si querés podemos hablar de las bondades, digamos, tácticas de Enzo Pérez. Yo lo recuerdo en que tiene Cruz, muchas, antes de estudiante y de River. De La Plata juega en Godoy Cruz, 4-4-2, volante por derecha. En ese partido, ahí nos contestó. En ese partido, ¿qué quiso hacer Sampaoli en ese partido? El otro día lo vi completo el partido. ¿Y qué te pareció? ¿Qué volviste a ver? ¿O qué te quedó? Es que pasa que me cuesta mucho analizar algo táctico cuando se ve en el afuera. No tenemos conocimiento. Yo soy muy respetuoso de estas cosas porque la verdad que a mí me gusta hablar de cosas que uno no supió que estén en el vestuario. Pero es indudable que post partido Croacia, yo no sé si se rompió el grupo o se fracturó, se lo llenó, pero el equipo empezó a girar distinto. Había otra energía, había otra armonía. La verdad que creo que fue medio entre lo que quiso hacer y lo que consensuó hacer, no está muy claro. Sí, yo coincido un poco con vos, no queda muy claro cuál es, o por lo menos a mí, yo me voy a tomar como referencia en todo caso, no me queda muy claro qué quiso hacer, y también quizás el resultado es lo que termina
elevando esto que estoy diciendo. Está bien, con el diario del lunes hablamos todo y con el resultado opuesto también hablamos todo, pero ese partido podría ponerlo como extraño, quizás. No fue muy raro. No sabría de contestarle la verdad, Pablito. Lo voy a dejar, la vamos a dejar en incógnita, probablemente. Yo creo que fue medio peso de la carga barraca y medio de la heroica en Argentina. En un momento Sí, me parece que era como un teatro de improvisación. ¿No? ¿Viste cuando te sí, vas a improvisar? No tenés un guión, ¿no? Y entonces vas a improvisar. Y me parece que es un poco apelar a las individualidades. Yo vi eso. De hecho, si no está el gol de Di María, que la clava al sí, la clava al ángulo ángulo, un golazo. en la última jugada del primer tiempo, y quizás nos vamos. Y de hecho, Francia estuvo para hacer el segundo o el tercero antes que el segundo en un momento del Sí, partido. Y me terrible. parece que ese gol de Di María lo reincorpora a Argentina en partido, ¿no? Y después el 2-1 con un gol de que se desvía. Ahí habla también de que no tenía sustento táctico el equipo, ¿no? Porque te No, no. encontrás con un 2-1 y Francia hace 3 goles en 15, 20 minutos. O sea, Sí, la sí, verdad que en un golazos mundial, encima, todo, ¿no? en un mundial vas perdiendo 2-1 contra un equipo como Argentina, cuando vos hiciste todo el desgaste y hiciste las cosas bien, como Francia o había hecho las cosas bien, también hablaba de una cierta debilidad también de Francia, ¿no? Que a cuento de nada 2 goles, ¿no? También. Bueno, el primero lo podríamos ponderar como, o Sí. fatalidades. Bueno, pintaba todo para que Argentina, si pasaba de ronda, era a través de una fatalidad de Francia, o sea, no liga nada Sí, Francia. sí, 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 que probablemente. Te traigo de vuelta acá, Pero, te traigo de sí, vuelta al tema, porque nos devariamos. Yo creo que Giroud podría hacer un poco eso, si lo pones en caso, ¿no? pero ¿A vos qué Giroud, te ¿por parece? qué? ¿Por qué? Quizás porque tiene, ¿Cómo? Porque no tiene lo gol. que, El no, falso 9 que no, no no, hace goles, no, ya, no, 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 hay un porque entrenador del ascenso, no voy a decir hace, quién, que dice que un falso 9 que un falso 9, un 9 que no hace goles. o Entonces un que lo 9 que juega, reconvertís. un 9 que juega bien de espaldas al arco, el otro día O sea estaba que vos lo escuchando reconvertís. Pienso en Giroud, un 9 que tiene biotipo de 9, se para de 9 y al no tener gol termina haciendo un trabajo de falso 9 o de jugar para el resto. y que termina jugando para el resto. ¿Está mal? No, Eh, te, reacondiciona te, o hasta le potencia. trajo resultados. Es que termina, este es un juego donde hay que exaltar la virtud y maquillar los defectos. Tal cual. Si vos lo sacás del área a Giroud, decís, ¿para qué voy a poner a Giroud? Si lo saco del área, si yo quiero que esté en el área, sí, pero O dentro del porque área no pesa. yo Pero sí podría jugando decirte, de ¿para qué espalda lo pesa. quiero? ¿Para qué lo quiero si no hace goles? Tiene el 9 en la espalda y no hace goles. Y sí, pero ¿y si los demás hacen goles? Cuando él Entonces, cada vez que la toca, Conte está desesperado para llevarlo al Inter ahora, ¿eh? O sea, algo debe tener. algo tiene, chicos. Convengamos, Convengamos de que salió campeón del mundo, que jugó en el Arsenal, que jugó ahora juega en el Chelsea, tipo, algo tiene. si acá me dicen, Giroud es el típico 9, sí, pero no tiene la capacidad, o no tiene el goleo, el número de goleo en cantidad de goles como un 9, el típico 9. Después sí, tiene todo el estirpe, ¿no? De, de, De ese 9 de área, pero yo creo que termina siendo función. Esa me parece que hay una virtud del entrenador. Creo que en el Arsenal con Wenger, me parece sí, que me parece como que ahí está el mérito, me parece, ¿no? De decir, bueno, este juega de 9, trajimos este 9 para que haga, no sé, que nos asegure la doble cifra en Italia, ¿no? Yo siempre digo mucho Serie B, entonces dicen el delantero de la doppia cifra, que me asegure la doble cifra. Bueno, un uh-huh. delantero que me asegure 20 goles, 15 goles, venía de jugar en Francia, ser goleador, bueno, traigámoslo. Él se nutre mucho de jugadores franceses, Lacazette, Sí, Giroud, Pires, bueno, histórico, ¿no? Diaby, sí, 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 está podemos lleno, seguir. está lleno. Podríamos ir 2 días, así que. Diaby, grandísimo jugador, que las lesiones también terminan marcando su Sí, carrera, sí, sí, pero sí. podemos hablar de grandes jugadores, muchos franceses jugando en el Arsenal de Wenger. Sí, sí, Que a mí me sí. parece que habla de la capacidad como entrenador de Arsène Wenger, de maquillar el Sí, defecto de Giroud y de exaltar la virtud. sí, Quizá la sí, sí, virtud de sí. Giroud es que jugar de espalda al arco, porque Sí, qué particular, ¿para qué quiere un 9 para jugar de espalda? sí. Pero te hace hacer más goles de lo que hace. Capaz que termina siendo la misma cantidad de goles entre lo que te hace hacer y los que hace. Sí, pero Eh, promediaba, no tenía mal promedio, habría que chequearlo, pero no tenía mal promedio de gol. Digo, pero hacía hacer más de los que hacía probablemente. Y también tiene que hablar de la característica de él, de lo que le planteaba también Wenger en esos Arsenal con Theo Walcott por los costados, bueno,
muchos jugadores que fueron y vinieron del Arsenal, pero había mucha velocidad, mucho dinamismo en general en eso. Acá apareció un apellido que yo me trae un disparador muy importante con el tema del falso 9, que nombran a Platini. Yo creo que Platini era el más enganche de todos los números 10 que juegan en la década del 80, pero en la década del 80 tiene una gran cantidad de números 10. Y había tantos números 10 que a veces si vos jugabas con dos números 10, uno terminaba jugando medio de falso 9. De hecho, en el Brasil de Zico y Sócrates, Sócrates era el Riquelme, y Zico terminaba jugando de afuera hacia adentro y terminaba resolviendo como 9 de área, y termina siendo Zico, digamos, la función de un falso 9, Zico, hacer un 10 reconvertido donde jugaban Sócrates y Zico juntos. Sí, no sé, sí. A ver, en el Napoli de Maradona, la verdad que en el primer Napoli de Maradona, en el que no estaba Careca y Alimao, jugaba Bruno Giordano de 9, que era un delantero típico, el delantero tipo Palermo, ¿no? La verdad que a veces hay muchos goles, vos buscás muchos goles de Diego en la primera temporada del Napoli campeón, 85, y la verdad que ves a Diego en muchos goles, 20, 30 metros individual. ¿A quién se la toca? Si la toca y no se la devuelven. O le devuelven estas cosas, como decía Diego. ¿Qué es el tirar el carro para adelante? Y bueno, un poco eso, no solamente la arenga o la venta de humo, vamos para adelante, vamos. No, un tipo que agarraba la pelota, no tenemos quién jugar, y el tipo terminaba de afuera hacia adentro, en diagonal, ¿no? Del costado de la zona 1 o 3, como nosotros decimos que son las zonas contiguas, la zona media, que es la zona 2, a entrar a la zona central para terminar resolviendo Maradona. Después cuando llegó Careca, me parece que encuentra ya el socio, y ahí sí ya aparece un Maradona más a la Platini, un Maradona un poquitito más asistidor, ¿no? O en la selección, bueno, la selección argentina de Bilardo en el 90. Canigia siempre fue extremo, y termina siendo Canigia el 9 de ese equipo. El 9. Es un poco extraño como el tema también es cuando vos cuando desmenuzamos ciertas cosas, y ahí te das cuenta que hay ciertas cosas que están como instaladas y no son tan así. Estas cuestiones, como decís vos, Canigia no juega de extremo, no jugó todo el tiempo de extremo. En el Mundial no jugó de extremo. Tal cual, o sea, y muchas veces sí, obviamente, pero hay cosas que, mirá, no hacía esto, sí que lo hacía. O sea, por traerte otro caso, el Piojo López. En el Mundial 90, si no me lo recuerdo, juega Balbo y juega Canigia por afuera, que hay una jugada muy, muy pintoresca en el Mundial 90, que le mete una patada, que Canigia va de extremo, y Massing, Vilon primero, Vilon le tiene una patada asesina, y Canigia la salta, y el segundo, por la duda, pero era por afuera, por extremo, que le saca algo, que se le va algo que se queda sin botín. Se queda sin botín, me acuerdo de la imagen. Se fue solo, el africano, el camerunés se fue solo de la casa, de la cancha, Massing, y jugaba por afuera, y con el referencial de Balbo. Después cambia, Bilardo, esto de Bilardo también, ¿no? Hiper pragmático, más allá de que el Mundial 90 no nos quedamos con la imagen del 86, pero también termina jugando con un falso 9, con un Canigia que termina, de hecho, sin ir más lejos, mirá lo que es el fútbol, porque si goles son amores, el tipo Canigia jugando, parándose de 9, de falso 9, arrancando de afuera hacia adentro, contraatacando con espacio, porque la verdad que Canigia, ¿cuál era su fuerte? Arrancar con espacio. Arrancó y en vez de que lo haga por los extremos, que lo haga por la zona media, porque era el único referencia de ataque que tenía Argentina, era Canigia y Maradona. Y tiene los dos goles más importantes de la historia de Argentina del 90 para acá, que es el gol a Brasil definiéndole como 9 de área, porque el pase entre líneas se lo da Diego, y el centro a la olla, el famoso centro a la olla del Vasco Larticochea, la salida en falso de Senga, y Canigia peinándola como 9 de área. Sí. Te voy a interrumpir, y vamos a interrumpir esto porque en instantes se va a cortar. Se va a cortar esto porque eso tiene todo. Terminamos inclusive hasta desmenuzando medio como que Canigia... Sí, también podía jugar otra cosa, era un falso 9, alguna cosa un poco rara. Quedan 30 segundos, lo único que le voy a decir es agradecerle a la gente que se unió. La semana que viene vamos a hablar de presión alta. Chicos, gente, súmense, vamos a hablar de presión alta. ¿Qué es la presión alta? Es ir a correr un lateral al córner, y está bien que vaya uno solo corriéndolo. Sí, alguien que vamos, se va a morir y hay que llevarlo al hospital. Bueno, la semana que viene. Muchas gracias por estar acá. Chao, Tanito. Chao, la gente.